al individuo, tanto interno como externo. Dificulta la búsqueda de ayuda de herencia terapéutica. ¿A qué? A lo que ustedes quieran. A diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad que ustedes deseen, dificulta la adherencia y es lo que hace empeorar el pronóstico. La depresión en una población con una enfermedad médica crónica, la que ustedes quieran, inmunológica, metabólica, cardiovascular, oscila normalmente en un 20% de los individuos, con sus más y sus menos. Y pues bueno, ¿esto en qué afecta? Pues como les decía, la calidad de vida del paciente, los gastos en salubridad y pues bueno, en hospitalización, ¿no? Básicamente a grandes rasgos. La comorbilidad entonces entre la depresión y enfermedad médica es bastante frecuente, es bidireccional, o sea, una puede causar a la otra, ¿ok? Tiene mediadores de tipo neuroendocrino, que hablaremos más adelante, que se ve afectado también por un medio externo, ¿no? Como es nuestro estilo de vida y los estresores que vayamos viviendo durante nuestras vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, en trauma está demostrado que las personas con un trauma temprano tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión y a la vez un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad médica crónica, la que ustedes deseen. La prevalencia puede subir hasta 12% de la población en estudios registrados en México, o sea, pero se dice que este número pues está, pues bueno, es un número que no está totalmente, o sea, digamos que no es el real, porque hay muchas personas que realmente no están preparadas en las entrevistas para decir que tienen depresión o no saben qué es depresión. Entonces es un número que está infradiagnosticado, ¿no? Entonces puede haber más. Y bueno, y México cuenta con una tasa de suicidio de alrededor de 5.5 por cada 100.000 habitantes, que es una tasa realmente baja. La tasa de suicidio en México es una tasa baja en comparación a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, llega a ser hasta 20 personas por cada 100.000, y en Japón, que es el país con más altas tasas de suicidio en el mundo, hasta 40 personas. ¿Cierto? Y eso puede tener diversas explicaciones sociales, diversas explicaciones genéticas y físicas, alrededor de los latinos, como nosotros, a la población asiática. Bueno, los pacientes deprimidos, pues en general también tienen malos hábitos por la misma enfermedad. Por ejemplo, en este estudio que se hizo, podemos ver que en las barras azules están los controles no deprimidos y en la barra verde la persona que tiene trastorno depresivo mayor. Pues bueno, pues podemos ver que en las barras verdes, pues la alimentación saludable una vez a la semana o menos, pues es mayor en depresión, comen menos frutas, más comidas altas en grasa, la disminución en actividad física pues es mayor también, y por ejemplo en este estudio que si son diabéticos, pues hay una mala adherencia a los hipoglucemiantes orales, ¿no? En pacientes con depresión. Bueno, ya para irnos al tema, eso fue como el intro, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la depresión. Y digamos que hay en el centro de la depresión. Esto que están viendo en este cerebrito, pues bueno, básicamente son criterios. Para diagnosticar depresión tenemos que tener 9 criterios, que son los criterios de la OMS o los del DSM-5, ¿no? Entonces podemos ver aquí, se dice que en la depresión tenemos 3 tipos de sintomatología. Me explico, que es la anímica, la cognitiva y la somática, ¿ok? Del cuerpo, del pensamiento y del ánimo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en lo cognitivo tenemos ideación suicida, agitación, retraso psicomotor, indecisión, es muy importante la indecisión o la desconcentración. Somático tenemos la fatiga, el insomnio, cambios en el apetito, y en el ánimo normalmente tiene que ver con las ideas de culpa, ¿me explico? Como ese ánimo bajo, ¿no? La minusvalía, la pérdida de confianza. Si ustedes lo van y le preguntan a su paciente, a su consultor, dice, ¿cómo se siente más inseguro? ¿Se siente menos confiado en usted mismo? Y puede ser que le dé una respuesta positiva, que ya no se siente igual. Entonces, bueno, pues es heterogénea, obviamente los perfiles sintomáticos son únicos, una depresión no es igual a la otra, y bueno, y pues es lo que tenemos que interrogar, ¿no? Entonces, si seguimos con esto, pues entonces, bueno, tenemos 2 síntomas centrales, por eso dice que es el centro de la depresión, ¿no? Ánimo deprimido y pérdida de interés y placer. Estos se llaman síntomas pivote, es decir, que si ustedes tienen un paciente con hipersomnia, con de repente ideas algo de culpa, que de repente les comente que no duerme bien, que tal vez el apetito no es el mismo, etcétera, etcétera, pero no dice que se siente triste la mayor parte de los días, casi todos los días, o que ha perdido el interés o el placer en las cosas que antes hacía, eso quiere decir que no tiene depresión. Tiene que tener uno de estos 2 criterios diagnósticos, si no, no hay depresión, así de fácil.
Bueno, entonces, ¿qué hay en el centro de la depresión? Pues entonces tenemos un sistema emocional donde hay valencias negativas, que son emociones negativas, contra valencias positivas, ¿no? O sea, un sistema de recompensa, que es el sistema de recompensa del cerebro, que es el sistema del, lo que le llaman el sistema del placer, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Hablando de las valencias, en este estudio que se hizo un estudio de neuroanatomía funcional en pacientes con depresión, el sistema de valencias positivas, o digamos que las estructuras que hacen que haya emociones positivas, como por ejemplo el giro cingulado anterior del hipotálamo, o el giro superior frontal, que son estas azulitas, dice R y L porque es derecho e izquierdo, ¿no? Está hipoactivo, es decir, está no funcionando, digamos, a la normalidad. Y el sistema de valencias negativas está hiperactivo, ¿no? Que este es más complejo, que incluye el hipotálamo, la amígdala, el núcleo fusiforme, el núcleo tegmental medial, el tálamo, el hipotálamo, etc., ¿no? Entonces podemos observar que los núcleos azules, pues son, y que tienen mayor actividad en que los controles, y pues entonces podemos ver que existe como una, digamos, un sentido opuesto o un desbalance, si lo quieren llamar así. Bueno, sistema de valencias negativas. Básicamente, ¿qué eso? Les digo valencias negativas. ¿Qué es una valencia negativa? Pues bueno, les puedo poner situaciones, ¿no? Respuestas a situaciones en contextos aversivos o displacenteros. Por ejemplo, la ansiedad, miedo, fobia o pérdida como un duelo, ¿no? Es decir, sí se vale tener valencias negativas, es decir, se vale tener emociones negativas. ¿Quién no ha tenido ansiedad, miedo de algo, alguna fobia, un duelo importante, por supuesto, ¿no? Es parte de nuestro ser. Y tenemos también, pero se balancea con el sistema positivo, en el cual tenemos contextos evidentemente positivos. Por ejemplo, comportamiento consumatorio. ¿Qué es el comportamiento consumatorio? Un comportamiento consumatorio es acabar algo que nos gusta. Por ejemplo, tal vez de repente tal vez trabajamos un día así, nos sentimos bien en confianza, acabamos y nos sentimos bien, hicimos algún ejercicio, alguna actividad en familia, entonces lo consumamos y nos sentimos bien y eso le da sentido a nuestro día. Eso activa nuestro sistema de recompensa y ¿qué hace? Que nos motivemos, tengamos más compromiso e interés en la actividad, o sea, que nos enganchemos, ¿no? De manera positiva. Todo esto está relacionado a núcleos, no se ve muy bien por el cañón, pero bueno, está relacionado a estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, que tiene que ver con el sistema de recompensa del placer, el locus coeruleus, que tiene que ver con la parte negativa, el locus coeruleus es la estructura donde se guarda la noradrenalina, que tiene que ver con la ansiedad, el núcleo tegmental ventral, el hipotálamo, la ínsula, etc. Y la corteza estriada. Ok, bueno, y hablando de tratamientos, ¿no? ¿Qué hacen los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina para el afecto negativo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre la mejoría sintomática? Es algo relativamente todo en teoría postulada, porque es algo complejo, es un nuevo concepto. Pero bueno, inhibe áreas subcorticales paralímbicas que disminuyen el afecto negativo, es decir, arriba de la corteza subcórtica, de la corteza cerebral, perdón, hay estructuras que modulan el ánimo, o más bien hacen que haya ánimo negativo y disminuye el afecto pues, negativo, digamos, como que inactiva estas áreas que lo producen, ¿no? Y hay un incremento neto de actividad en algunas porciones superiores. Entonces, pues podemos ver que justamente, por ejemplo, si tenemos que la fluoxetina en donde trabaja, que es la parte azul, trabaja en las porciones que son más profundas, son paralímbicas, como por ejemplo podemos ver que es la ínsula, lo que es el putamen globo pálido, los ganglios basales, podemos ver que el cíngulo subgenial, etcétera, ¿no? O sea, aumenta la señal negativa, ¿no? Y eso tiene repercusiones en sistemas corticales como en el tálamo, en el puente y posteriormente la corteza superior o neocorteza, en la cual pues tenemos las funciones superiores, donde ya entonces ahí interviene el juicio, interviene la concentración, etc. Entonces, pues digamos que va de arriba para abajo, si lo quieren ver. Es una consecuencia digamos, profunda hacia la superioridad del cerebro. Pero bueno, no todas las áreas funcionales tampoco mejoran con los ISRS, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Sí hay una disminución de efectos negativos, correcto, ¿no? Pero bueno, pero también se ve que no hay un aumento
o sea, o pueden llamar, si lo quieren, una disminución del afecto positivo, es decir, ya no me siento mal, pero tampoco me siento bien, ¿me explicó? O sea, es como que ya no tengo tristeza todo el tiempo, ya no tengo llanto incontrolable, ya no tengo fatiga, pero todavía no me siento bien, y bien no significa feliz, bien significa motivado, bien significa como antes, ¿me explicó? Entonces, se dice que esta disminución de afecto positivo es porque hay una respuesta reducida en el estriado, que lo habíamos visto en la lámina anterior, y esto puede ser mediado por neuroinflamación, citocinas, ¿no? Porque sabemos que el estado depresivo es un estado neuroinflamatorio. Entonces, bueno, se reorganizan las prioridades motivacionales, es decir, que de repente ya se cambia lo que es, ya no hay efecto negativo, pero la motivación pues ya no es el mismo estado, ¿me explico? O sea, hay un cambio, ¿ok? Y por ejemplo, como cuando impactan las vías dopaminérgicas, entonces, ¿qué pasa? Se pierden las vías que provocan el placer, porque la dopamina es el neurotransmisor que tiene que ver con el placer y la recompensa cuando hacemos algo o sentimos algo, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué conceptos podríamos ver el afecto positivo reducido, ¿no? Por ejemplo, el embotamiento emocional, o sea, 3 factores que pudiesen ustedes ver en su consulta, mis queridos doctores. Por ejemplo, pérdida subjetiva de la intensidad emocional, es decir, no siento, me explico básicamente, yo puedo hacer algo que me gustaba, tal vez me gustaba hacer algún deporte, tal vez me gustaba pasar con mi familia, algún domingo, no lo sé. Y pues ya como que no estoy triste, pero ya no lo disfruto tanto, o sí lo hago, pero ya no me causa ese placer que antes me motivaba a hacerlo, ¿me explico? Eso pasa mucho en depresión y usando antidepresivos, tal vez incluso con algún paciente se los ha manifestado. O sea, ellos dicen, ya no me siento triste, pero tampoco me siento como, así dicen. Entonces, como que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, eso es uno. La abulia, pérdida de motivación y esfuerzo. La abulia es un síntoma que tiene que ver más con procesos, cuadros que tienen que ver con el deterioro cognitivo o en cuadros psicóticos. Es un cuadro ya mucho más agudo. Es totalmente la pérdida de esfuerzo o motivación. Por ejemplo, los síntomas negativos en esquizofrenia producen abulia. ¿Me explico? No hay tanto en depresión. Y en depresión efectivamente hay mucha anedonia, que es la pérdida de interés y placer en lo que antes hacíamos. ¿Me explico? Entonces, no es tanto, por ejemplo, la diferencia entre embotamiento y anedonia. No es tanto, digamos, que el paciente embotado se sienta con pérdida de placer o interés. Quiero hacerlo, pero al hacerlo no siento como esa recompensa que antes sentía cuando no tenía tal vez depresión. Ya estando en un tratamiento antidepresivo. Entonces, tampoco es anedonia, porque sí, ya el paciente tiene motivación de hacerlo. Y entonces, el embotamiento emocional a la larga puede convertirse en un síntoma residual de depresión. Entonces, bueno, pues obviamente estos factores, claro, que se relacionan con el sentido y calidad de vida en el paciente. Todo el objetivo es dar que el paciente se sienta, pues, como que tiene nuevamente esa integración a la sociedad, a su familia, como individuo, en una comunidad, el entusiasmo, los niveles de energía y alegría, como les decía, esto tiene que ver con el embotamiento emocional, letargo y fatiga, que tiene que ver de repente con la anedonia. Y pues bueno, el concepto de embotamiento emocional, o el constructo de embotamiento emocional, pues tiene que ver, es un estudio, es apenas algo que se está estudiando, ¿no? Y que es un síntoma residual en depresión. Bueno, entonces vamos a hablar del embotamiento emocional, ¿no? Seguimos. Pues es un adormecimiento o un aplanamiento de las emociones. Es una indiferencia, ¿me explico? Es decir, que el paciente como que ya sí lo quiere hacer, cognitivamente sabe que, por ejemplo, tiene que ir al trabajo, tiene que tal vez hacer deporte los domingos, tal vez pues tiene que pasar tiempo en familia, etcétera, etcétera, pero no encuentra la emoción que antes se encontraba, ¿ok? Sabe que le gusta, pero tal vez ya no lo disfruta mucho, o sea, pero no triste, ¿me explico? Entonces, bueno, pues entonces no se preocupa por cosas, por ejemplo, no se preocupa mucho por la familia, se siente desapegado tal vez de sus seres queridos, efectivamente la reducción en emociones positivas y la reducción general de las emociones. Básicamente se sienten, no sé si alguna vez a mí sí me ha tocado en la consulta, pero pacientes que, por ejemplo, les doy un antidepresivo y me dicen, gracias doctor, ya estoy muy bien, ya no lloro, ya no siento tristeza crónica, ya no me siento tan desmotivado, ya duermo mejor, etcétera, pero ahora no siento nada, ¿me explico? O sea, yo no siento alegría, ¿me explico? Y pasa mucho, bueno, en la práctica clínica, si alguna vez, seguramente tal vez alguno de sus pacientes lo haya manifestado en algún momento. Vamos a ver. Bueno, y vamos a hablar de los antidepresivos y el embotamiento emocional, porque esto es importante, ¿ok? Se dice que en algunos estudios como el COMPLETE, que justamente
el embotamiento emocional pues afecta a 46% de los pacientes ya tratados con antidepresivo, me explico en los reportes. O sea, eso yo estoy hablando de que ya están tratados con algún antidepresivo. ¿Cuáles son los que tienen mayor posibilidad de provocar embotamiento emocional? Pues son los antidepresivos, que tienen que ver con mayor recaptura de serotonina y mayor recaptura de noradrenalina. Si se dan cuenta, desvenlafaxina y duloxetina son antidepresivos duales que inhiben también la noradrenalina aparte de la serotonina, y el escitalopram y por ejemplo y el citalopram y la fluoxetina, que también tiene una fuerte inhibición de serotonina, lo provocan, ¿me explico? Y otros, pues también. ¿Cuál menos? Por ejemplo, bupropión. ¿Por qué bupropión? Porque bupropión, su efecto tiene que ver con noradrenalina y con mayormente dopamina, entonces no inhibe la serotonina, ¿ok? Entonces, yo particularmente en mi práctica clínica he visto que con el escitalopram a veces me ha pasado, y con la fluoxetina particularmente. Aquí tenemos la línea media y listo. Bueno, podemos hablar de esto como un efecto secundario, pues está en veremos, porque realmente si es una queja, todo lo que sea una queja del paciente en la práctica clínica lo podemos tomar como un efecto, porque es un efecto no deseado, ¿me explico? Entonces el bloqueo del transportador de serotonina aumenta la señal de serotonina, evidentemente, y sí normaliza el afecto negativo, pero el afecto positivo no depende de serotonina, depende de dopamina, o sea, cuando el placer depende de la dopamina. Entonces al bloquear receptores, por ejemplo, de serotonina en el 2A, pues hay disminución de algunos, por ejemplo, la noradrenalina tiene que ver con la motivación, ¿me explico? Motivación y la dopamina con el placer. Entonces, cuando se disminuyen las señales de estos neurotransmisores, entonces sí, el paciente ya no está triste, por ejemplo, pero tampoco está motivado, tampoco está tan contento, ¿me explico? Entonces, pues justamente, pues de repente, pues eso no es totalmente ya integrarse a la calidad de vida, ¿me explico? Entonces sí, efectivamente, se ha considerado como un síntoma residual del trastorno depresivo mayor. Entonces no solamente de repente es preguntarles, ¿ya no está triste? Pues no. ¿Y cómo se siente del ánimo? O sea, ya se siente más contento, ya se siente más motivado. A veces el paciente dice, no, todavía me falta. Por ejemplo, tenía yo un paciente que era artista, que hacía pinturas y las vendía. De repente al tratarlo llegó con un cuadro depresivo y se le trató, le di un antidepresivo y SRS, y sí, mejoró mucho, ya dormía muy bien, ya se sentía descansado, ya comía bien, ya no lloraba todo el tiempo, ya no sentía ideas de culpa excesivas. Pero se fue 2 meses o 3, dejó de venir y regresó y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo dejé el antidepresivo. Ah, ok, de acuerdo. ¿Alguna razón especial? Es que ya no me sentía creativo, ¿me explicó? Ya no tenía ganas de hacer mis pinturas, o sea, ya no estaba triste, pero yo no tenía creatividad. Sentía que cuando no tomaba el antidepresivo, tenía más creatividad para hacer mis obras, etcétera, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, pues adelante, ¿no? Claro, porque es algo muy válido, ¿ok? No vamos a quitarle algo que le causa placer al paciente, entonces justamente es algo que puede ser un síntoma a tratar, y el paciente cayó en riesgo de recaída porque dejó el antidepresivo, ¿no? Pero se entiende su queja. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vemos, no todos los pacientes tampoco perciben igual, porque es un síntoma todavía muy heterogéneo, ¿me explicó? Entonces, por ejemplo, pacientes deprimidos con los niveles altos de embotamiento, emocional, se asocian a revisiones incompletas, que justamente, como les comentaba, podrían asociarse a interrupción del tratamiento de hasta un 35% de recaída. Totalmente dato de síntoma residual. Todos los síntomas residuales tienen aproximadamente, es decir, si dejamos a un paciente, por ejemplo, lo tratamos con depresión, le va bien, pero se sigue quejando, oiga doctor, me falta energía, me falta, no duermo bien, me falta concentración, y lo dejamos, puede dejar el tratamiento y puede recaer, ¿me explicó? Entonces hay que tratar los síntomas residuales, es importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta tablita? Es la incidencia acumulada, es decir, mientras más pacientes se evalúan, más se van dando cuenta que hay estos síntomas de embotamiento emocional. Tal vez uno no lo note, pero 10 ya lo van notando en grupo.
Bueno, ¿qué consecuencias podemos tener? Pues bueno, impacta la calidad de vida, evidentemente, porque ya no hay una motivación o placer, se asocia a una reducción en el interés en general, puede haber un interés en la parte sexual, a veces hay que preguntarle al paciente cómo está en lo íntimo también su actividad, la motivación en el trabajo, porque a veces al paciente le da pena hablar de ese tipo de temas, ¿no? Impacto negativo pues, en las relaciones familiares, por ejemplo, y bueno, aunque a algunos pacientes les puede resultar útiles, porque sí, hay pacientes, y me ha tocado en mi consulta, que por ejemplo dicen, no, yo estoy perfecto, a mí no me gusta hablar con la gente, yo soy una persona tal vez como le dicen, introvertido, ¿no? Y pues por mí está bien, no pasa nada, excelente, ¿no? Pero hay unos que no, ¿me explico? Que sí son más extrovertidos, que tienen relaciones sólidas con amigos, familia, entonces esto puede provocar desapego, problemas económicos, sociabilidad reducida, afección en la crianza, es decir, ya no son cálidos con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Ya son como más, si lo queremos llamar de una forma coloquial, tal vez más secos, ¿me explico? Y eso puede impactar en la relación familiar. Ok. Bueno, ¿qué se puede hacer en el caso del embotamiento emocional? Tratar hasta una revisión, hay que tratarlo como un síntoma residual de la depresión. Cuando hay un síntoma residual de la depresión, entonces hay que irnos al síntoma. Se le llaman objetivos transdiagnósticos, es decir, si yo tengo insomnio dentro de un diagnóstico, bueno, trato la depresión y el insomnio, ¿me explico? Es decir, hay que tratar todo, no todo como un síndrome, sino a veces como algo separado. Entonces, el embotamiento emocional, pues efectivamente, como cualquier cuadro, es directamente proporcional a la severidad del cuadro. Y pues bueno, los controles que se recuperan tienen menor embotamiento emocional. Entonces, quiere decir que es un síntoma residual. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues ajustar el tratamiento, ¿no? Reducir la dosis del medicamento en cuestión. Por ejemplo, si tienen, por ejemplo, fluoxetina, 40 miligramos, pues bueno, podemos reducir la dosis si vemos que el paciente está bien. Suspender el fármaco, no me gusta esa palabra, no sé por qué lo pusieron de repente, pero el fármaco agresor, no es que agredan los fármacos, ¿no? Más bien ayudan. Pero, bueno, si vemos que el fármaco está provocando algún síntoma adverso, entonces justamente podemos reducir la dosis o quitar el fármaco, ¿me explico? Cambiar otro antidepresivo. Como estaba leyendo un estudio en un journal del 2019 de algunos fármacos de uso común que pueden provocar síntomas anímicos, síntomas afectivos. Por ejemplo, el paracetamol puede provocar aplanamiento afectivo, a veces. ¿Me explico? O sea, dosis de paracetamol de 500 a 1000 miligramos al día. Hay algunos reportes que dicen que puede provocar aplanamiento afectivo. Entonces, pues, bueno, digo, eso ya son síntomas, ya como que muy específicos, ¿no? Pero bueno, en el caso de antidepresivos. Bueno, la anedonia, ¿ok? ¿La anedonia qué es? Es la capacidad reducida o incapacidad para experimentar placer. ¿Me explico? Básicamente no hay placer, ¿ok? O sea, no disfruta el paciente lo que hace. Y eso sí se lo puede decir claramente un paciente. Doctor, ya no disfruto, antes corría, antes bailaba, antes me gustaba mi trabajo, antes atendía a mi familia, ya no lo hago. Ya no me gusta, ya me irrita, ya me enoja, etc. Falta de impulso o motivación. Solo quiero estar en mi cama, seguramente lo han escuchado. Solamente quiero estar en mi cama y no hacer nada. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque tengo un deber con mi familia, porque tengo que trabajar, pero no lo disfruto para nada. ¿Me explico? Entonces el embotamiento emocional se superpone fenotípicamente con la anedonia, es decir, son dos cosas diferentes, pero están como, digamos, dentro del mismo cuadro sintomático. Entonces hay que preguntar las dos cosas, ¿me explico? Es decir, si ya curamos, ya disfruta un poquito más, hay que ver qué tanto disfruta de ese más, porque si no, puede quedar con embotamiento, ¿me explico? El embotamiento normalmente tiene que ver cuando ya lo tratamos con antidepresivos, la anedonia al principio del cuadro. Bueno, las dimensiones de la anedonia. La anedonia, pues bueno, ¿qué hay? Ya no disfrutamos cosas con un estímulo placentero, ¿ok? Físico o social. Por ejemplo, antes me gustaba, por ejemplo, escuchar mi música, me gustaba algún aroma, me gustaba ver algún paisaje, me gustaba salir a caminar y ver la calle en la mañana, lo que ustedes deseen. O interactuar físicamente, por ejemplo, con mi pareja, tener intimidad sexual. Ya no hay, ¿de acuerdo? O lo pierden. Y también lo social. Por ejemplo, antes tenía mi grupo de amigos que me reunía cada tanto, o iba a reuniones de algún grupo social. A mi grupo, por ejemplo, me toca mucho grupos de estos de tercera edad, por ejemplo, del IMSS también, y ya no van, ¿me explico? Porque ya no están motivados, ¿ok?
Entonces pierden ese tipo de estímulo placentero. Y hay un procesamiento cognitivo también en la recompensa. Es decir, ¿qué es? Es la idea de que algo me va a gustar. Eso es un procesamiento cognitivo, ¿ok? Lo que yo pienso acerca de. Entonces, por ejemplo, anticipatoriamente, ¿qué es la reducción en el placer esperado en eventos futuros? A mí me pasa mucho en la consulta que, por ejemplo, mire, tengo una boda donde van a estar todos mis amigos en un mes, parece que va a estar bien, pero la verdad es que no tengo nada de ganas de verlo, siento que me voy a irritar, que a la hora y no tengo nada de ganas de estar ahí, así dice. ¿Me explicó? Un ejemplo. Anticipatoriamente, ¿no? Y después consumatoriamente, es decir, ya que lo hicieron. Entonces, ¿sabe qué? Sí fui a la boda, pues sí estuvo bien, pusieron la música que me gustó, estuvieron todos mis amigos, me la pasé platicando un rato, pero a la hora ya me quería ir. Ya me quería ir. Ya, estaba harto. Y ya. Entonces, consumar el evento tampoco les causa placer, o sea, no les dio una recompensa. ¿Me explicó? Entonces, eso es la anedonia. ¿Sí? Bueno, hablando del placer consumatorio, pues entonces en depresión, pues obviamente hay niveles bajos de placer consumatorio, evidentemente, respuestas emocionales embotadas, o sea, también la depresión, como dices, no es solamente tristeza, también es no sentir nada. ¿Me explicó? No siento nada, me siento como en el limbo, le dice a algunos pacientes, ni bien ni mal, exacto. Entonces, nada. Entonces, pero eso es displacentero. ¿Por qué? Porque no encuentran experiencias buenas en la vida. Es como que estoy flotando, entonces no me estoy aquí diciendo, pues, ¿qué hago aquí? Muchas veces ese tipo de no sentir nada, más que la tristeza, puede llevar a provocar ideas de muerte, más allá que la tristeza per se. ¿Me explicó? De acuerdo. Bueno, la anedonia pues también se asocia a una mala respuesta. Si hay mucha anedonia, ¿me explico? Niveles altos de anedonia basal predicen mala respuesta al tratamiento. Eso lo podemos ver en estos niveles, es el estudio Hamilton del STAR-D, yo les diría el de la derecha porque el otro es como de estudios genómicos. El STAR-D es un seguimiento de depresión a 12 años que se hizo en Estados Unidos por el doctor Kessler y Roche. Entonces, podemos ver que los niveles de la evaluación porcentual todavía se mantiene un poco la anedonia, me explico, como que baja en meseta, ¿ok? O sea, no baja tanto. Entonces, niveles altos de anedonia predicen mala respuesta. La anedonia está asociada ¿a qué? Pues a deterioro social, deterioro familiar, rumiación, variación diurna, y yo agregaría ideas de muerte, ¿me explico? Porque el paciente te dice, ya no quiero estar así, y cuando está muy, digamos, inatendido o lo dejan evolucionar, puede llegar a presentar ideas de muerte. Bueno, ¿se han hecho intervenciones farmacológicas para anedonia? Sí, ¿ok? Han intentado algunas cosas. Por ejemplo, la agomelatina como medida primaria, cara a cara con venlafaxina y escitalopram, sí remitió la anedonia. La agomelatina inhibe lo que es también la dopamina y trabaja sobre los receptores M1 y M2 de melatonina. El escitalopram, pero no muy bien le fue al escitalopram, le ganó la terapia cognitivo-conductual. La sertralina, con un tratamiento pues hay eficaz entre las 6 semanas más o menos. La fluoxetina, sin diferencia de la venlafaxina, pues aquí es que no. El levolmilnazepram, que aquí no lo tenemos ni siquiera en el país, ni siquiera tenemos milnazepram. Antes teníamos uno que se llama Tivanil, pero ya no está en el mercado. Bupropión, sí, ese sí, porque tiene un efecto sobre la dopamina. La moclobemida, que se llaman inhibidores los inhibidores de la monoamina oxidasa, ya no lo tenemos. Y el metilfenidato, que es un estimulante, sí mejora en energía y en anedonia, pero no tanto mejora el ánimo, lo que es el metilfenidato como un estimulante. Se usa para el déficit de atención y hiperactividad también. Bueno, el SHAPS. El SHAPS es una escala que tiene que ver con el placer, ¿ok? Ahí dice SHAPS, escala de placer de Snaith-Hamilton, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de la diferencia que podría ser, por ejemplo, aquí vortioxetina, justamente en el SHAPS. Sí baja en 8 semanas, en un estudio que se hizo por Gao, los niveles de, pues, anedonia. Y pues esto pues, se puede confirmar con un seguimiento de pacientes, ¿no? Con una N en 79 individuos.
También existe una mejoría con el mismo tratamiento a las 8 semanas, porque se le hizo en 2 escalas diferentes, en la escala Montgomery-Åsberg de depresión. Justamente estamos viendo el rubro que tiene que ver con anedonia, porque tiene subunidades o subgrupos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que con los mismos 79 individuos sí hay una mejoría sostenida en lo que es la anedonia, ¿okay? Que es muy importante tratar. En este estudio de Bincao, que es donde viene el SHAPS, pues bueno, pues sí, se concluye que entonces hay una mejoría significativa en la misma escala, en el Montgomery, y pues bueno, la anedonia se asocia a una mejoría en calidad de vida. Entonces hay que ver la calidad de vida antes del tratamiento, pero también hay que ver la calidad de vida después del tratamiento, ¿me explicó? Porque justamente ahí es donde entra de repente el embotamiento emocional. Bueno, este es el estudio Complete, ¿me explicó? Es un estudio del 2020, ¿ok? En donde se hizo el análisis de embotamiento emocional en pacientes con una respuesta parcial a tratamientos con ISRS y se les intercambió tratamiento con la vortioxetina. Vamos a, después de muchas letras, pero vamos a ver nada más, selecciona 6 semanas de los pacientes con una respuesta inadecuada. Estos son los que estaban en tratamientos previos con escitalopram, paroxetina, sertralina, venlafaxina, citalopram y duloxetina. Bueno, se hizo una escala que se llama la escala de valoración de Oxford, de depresión de Oxford, que tiene que ver con síntomas depresivos. Y pues bueno, los objetivos secundarios era ver la motivación y el rendimiento y el funcionamiento general y la motivación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a resumirlo, ¿ok? Porque en esta escala de Oxford, justamente, podemos ver que sí hubo lo que es la parte que tiene que ver con el embotamiento, digamos, que tiene que ver esa parte. Una disminución, esta es la disminución de puntos, ¿me explico? Porque la escala va de 130 reactivos, ¿ok? Empezaron con 89, que es en depresión, es depresión no remitida, y con el tiempo se fue viendo con escalas y con las P's, que son los cambios significativos, que a las 8 semanas existía una mejoría en el embotamiento emocional. O sea, sí tiene que ver con esta escala, viene específicamente el Oxford, un rubro de embotamiento emocional. Bueno, percepción de embotamiento emocional. Los efectos emocionales, o sea, se pueden sentir de diferentes formas, ¿me explico? Como por ejemplo, dicen entumecido, embotado, pero eso no lo dicen en la consulta, eso es lo que dice la diapositiva. Un paciente embotado les va a decir, ¿sabe qué? No siento, ¿me explicó? Eso sería, yo creo que un poquito tal vez más como lo expresamos en el consultorio, ¿me explicó? No tengo emociones, ni positivas ni negativas, ya no estoy triste, tal vez les dicen, ¿me explicó? Pero no les dicen, ya estoy contento, ¿me explicó? A veces hay que preguntar si sí disfruta, ¿me explicó? Porque creemos que de repente ya se curó la depresión, ya no está triste. Ah, ok, perfecto. Pero ¿está contento el paciente? ¿Sigue contento? ¿Ya regresó a sus actividades sociales? O simplemente, por ejemplo, pues ya no está triste, pero ya no da problemas, pero su trabajo lo hace automáticamente, por ejemplo, ¿no? O está con su familia, pues ya no está triste, pero está con su familia porque tiene que estar, porque ya no disfruta el estar tal vez con las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, eso es algo que de repente preguntan. Ahí están postulando que, por ejemplo, si preguntamos los efectos emocionales durante las últimas 6 semanas, yo les diría que, pues bueno, hay que preguntarlo, ya que están sus pacientes tienen algún tratamiento antidepresivo, pues valdría la pena tal vez preguntarlo, ¿qué tanto está integrado? ¿Qué tanto está disfrutando? ¿Me explico? Porque pues puede ser que esté mejor, pero no al 100%. Entonces, el 50% de los pacientes respondieron que no a esta pregunta o sea, quiere decir que después del tratamiento respondieron que no a las 8 semanas de tratamiento. O sea, hubo una mejoría, porque hay que ver que en este estudio ya venían tratados con antidepresivos. Bueno, mejoría en los síntomas depresivos, pues sí, en varias escalas del Montgomery-Åsberg, ¿no? Como podemos ver, o sea, yo les diría que mejor nos vayamos a la de la derecha porque es más fácil leer. Aquí se ven los respondedores, respondieron más en la tasa de la semana 8 a los 2 meses con la vortioxetina, y hubo una respuesta pues de más del 50%, que eso es lo que se considera, digamos que cuando hacemos una escala, cuando se considera respuesta cuando hay 50% de mejoría, ¿ok? Y sobre todo en el factor anedonia, ahí dice factor anedonia y la mejoría, ¿de acuerdo?
y factor y que tiene que ver con el embotamiento. Bueno, el índice de calidad global, así se llama, o la escala de impresión global también le llaman en inglés, pues es una escala de cómo percibió el paciente sus síntomas. Es una escala que ya hacemos después, como eso es todo general, de cómo se siente. Esto nos puede ayudar mucho. Es una escala muy cortita que la podemos aplicar en la consulta. También hay una mejoría sostenida de hasta el 50%. Mejoría en la motivación y energía. Justamente a la semana 8 podemos ver que hay una diferencia en cómo estaban los antidepresivos, en puntuación total, en la escala de energía física, mental, cognitiva y de motivación social. Muchas veces, pues de repente es difícil decir, ¿está embotado? Pues no, el paciente no los va a contestar, ¿me explico? O sea, más bien es decir, está disfrutando, está motivado para hacer sus cosas, disfruta de estar de nuevo en su trabajo. A veces no hay que preguntarle a los pacientes, oiga, ¿ya está como antes? Pues no, de repente no hay que preguntarles eso, porque si les preguntamos está como antes, pues muchas veces ese antes es el que los llevó a estar deprimidos. ¿Me explico? Tal vez ya tenían presiones sociales, tal vez ya tenían alguna dificultad económica, o no ponían límites con su familia, etc. Entonces, mejor pues, decirles cómo se siente en relación a todo esto y que no vuelva a estar como antes. ¿Me explico? Bueno, mejoría en la escala de funcionamiento global, como podemos ver. Esto quiere decir que ha habido una mejoría en diferentes escalas, ¿ok? Trabajo, escuela, vida familiar, vida social. Que eso es algo que lo que ilustrativamente yo les diría a mis colegas, que pues hay que preguntar de repente con los pacientes, ¿no? Ya que estamos acabando un tratamiento antidepresivo o vemos que ha respondido, si disfruta, cómo está integrado sus actividades sociales, cómo está integrado su familia, cómo la lleva, si se siente mejor que antes, pero yo digo antes no de la depresión, antes de que se, bueno, no en depresión, perdón, antes de que se deprimiera, ¿me explico? Que eso sería algo importante, porque muchas veces el paciente aguanta muchas cosas y pues no lleva una vida precisamente, pues bueno, con algunos ciertos arreglos para que tome las mejores decisiones en su vida y lo puede llevar a la depresión. Bueno, en el complete, entonces se concluyen algunas situaciones, ¿no? Que es eficaz en el embotamiento emocional, se asocia a mejoría funcional y el resto de los síntomas, hay una mejoría en rendimiento cognitivo, motivación y energía en el Montgomery-Åsberg, hay una mejoría en el funcionamiento global, que esa es la escala de impresión global, o de funcionamiento global, ISG, esa que les mostré, y hay una eficacia superior en todos los síntomas depresivos, más alto que en estudios anteriores, y de estudios anteriores me refiero a otros antidepresivos como los que les había puesto en la gráfica. Bueno, vamos a pasar a lo que es la vortioxetina, digamos, nada más, y es lo último, aquí está. Bueno, la vortioxetina es un antidepresivo multimodal, ¿ok? Entonces, multimodal significa que bloquea parcialmente o agoniza parcialmente varios receptores de serotonina y también el transportador de serotonina, que se llama SERT, por sus siglas en inglés. Entonces, esta estimulación, por ejemplo, farmacológica en el receptor de serotonina 5-HT1A, esto puede, por ejemplo, ser asociado con neurogénesis. Y, por ejemplo, el receptor de serotonina 1D, 3 o 7, se ha visto que puede, cuando se antagonizan, puede provocar indirectamente una liberación de dopamina, noradrenalina, acetilcolina y histamina. ¿Qué significa eso? Que justamente de lo que hablamos, ¿ok? Dopamina, placer, noradrenalina, motivación, acetilcolina, memoria y histamina, mejoría de funciones como el hambre y el apetito, ¿de acuerdo? Entonces, justamente tiene efectos indirectos positivos, ¿me explico? Por recapturar justamente, por bloquear y agonizar parcial o antagonizar algunos receptores. Bueno, receptores y escalación de dosis, ¿no? Bueno, vamos a hablar unos datos generales. La vortioxetina tiene una vida media de 57 horas, el estado estable en sangre de 12 días, la dosis terapéutica normalmente se ha considerado 10 miligramos, puede ser 5 en personas mayores, ahora vamos a ver eso, el rango máximo de 20, ¿no? Su eficacia se incrementa con la dosis, como cualquier antidepresivo. Muchas veces cuando mandamos un antidepresivo hay que escalar la dosis, no tanto cambiarlo, sino escalarlo. Porque muchas veces el paciente, oye, es que no me siento bien. Bueno, pues hay que subir la dosis. ¿Me explico? Porque si cambiamos el antidepresivo, tal vez ese antidepresivo que nosotros estamos viendo, tal vez iba a funcionar a una dosis más alta y le cambiamos.
Bueno, estos son cómo bloquea in vivo, ¿ok? Algunos receptores. El bloqueo de SER puede ser con 65% en estudios de laboratorio con 10 miligramos hasta 80%, y se metaboliza, por ejemplo, en varios citocromos del hígado, como el 2D6, que es de importancia, en el 3A5. No es inductor ni supresor. Eso quiere decir que aunque se metaboliza ahí y no suprime ni induce, eso quiere decir que es muy noble para administrarlo con otros medicamentos que tengan acción en los citocromos del hígado. Bueno, la eficacia. Este es el estudio de Cipriani, que seguramente por ahí lo han visto. En cuanto a eficacia antidepresiva, ¿me explico? El alineamiento. Podemos ver que hay antidepresivos que sí funcionan, ¿me explico? Como, por ejemplo, el escitalopram, claro, es un buen antidepresivo, la venlafaxina, la bromelatina, que no tiene tantos efectos adversos, pero bueno, el bupropión, ¿ok? Pero la vortioxetina, por todos estos estudios, en un estudio comparativo de 34,000 pacientes, de hecho por Cipriani en el 18, sí notó que hay una mayor eficacia antidepresiva global en el odds ratio, es decir, la razón de Mohs, es decir, la frecuencia al mandar el antidepresivo, que otros antidepresivos. ¿Okay? Bueno, hablando de los adultos mayores, nada más les voy a decir que sí hay una eficacia en adultos mayores. Yo lo he utilizado en adultos mayores, han tenido buena respuesta. Yo recomiendo una dosis, mis queridos colegas, para cuando vayan a indicar antidepresivo a un adulto mayor, siempre hay que empezar con la mitad. Esa es como la recomendación que yo les daría. Si tienen un adulto mayor, por ejemplo, que lo ven deprimido, pueden empezar su antidepresivo con la mitad de la dosis porque el metabolismo está reducido. Entonces, justamente empezar con la mitad. Obviamente podemos empezar con menos dosis, por ejemplo, si es nefrópata o es cardiópata o es hepatópata, entonces sí hay que empezar hasta incluso con un cuarto de la dosis. Podemos iniciar con 2.5 miligramos, por ejemplo. Y estoy hablando en general de cualquier antidepresivo. En el caso de la vortioxetina es lo mismo, ¿de acuerdo? Hablando de tolerabilidad, regresamos al estudio de Cipriani, ¿ok? Tenemos aquí los más tolerables, es decir, los que tuvieron más adherencia terapéutica, porque cuando un medicamento no le cae bien a un paciente, ¿qué es lo que hace? Pues lo cancela. Y si ya cancela el medicamento porque me dio náusea, me dio gastritis, me dio sueño, lo que ustedes deseen, ¿ok? Entonces el escitalopram efectivamente es un medicamento muy noble, la verdad es un medicamento bueno, ¿ok? La bromelatina también tiene mucha tolerabilidad, pero bueno, en su eficacia ahí nos veremos, ¿verdad? Entonces, la amitriptilina y algunos otros, ¿me explico? Y la vortioxetina, pues sí, resultó que es más tolerable en cuestión de síntomas adversos que tal vez otros antidepresivos, en este estudio igual, de 99,000. Efectos adversos, porque claro, tenemos que ver los efectos adversos, como cualquier medicamento, ¿me explico? Náusea, boca seca, ¿ok? Constipación, prurito o mareo. ¿Cuál diría más común? Náuseas, ¿ok? Ustedes si lo han mandado, posiblemente hay que verlo. Yo diría, es un buen medicamento, la verdad, hay que mandarlo después del desayuno o después de una comida, ¿me explicó? En ayunas no lo recomendaría tanto para evitar este efecto, pero una vez que lo hacen yo tengo pacientes que lo toman después de la comida perfectamente, sin mayor problema, ¿ok? Y los demás efectos adversos realmente son nada más recolectados porque realmente eso no da otro efecto adverso, al menos en mi experiencia, es un medicamento pues, bastante noble. Bueno, importante, si tengo un antidepresivo, ¿cómo lo voy a cambiar a vortioxetina? Hay varias formas de cambiarlo, el antidepresivo a vortioxetina. Voy a pasar un poquito para acá adelante para que lo vean, ¿va? Bueno, tenemos varias formas de descontinuar un antidepresivo, o sea, cambiar un antidepresivo a otro, por ejemplo, y ahora les voy a poner unos ejemplos, ¿no? Está, por ejemplo, la simple, ¿me explico? Simple, ¿qué significa? Esto, ¿qué significa el cuadro verde? Que tenemos un antidepresivo, ¿me explico? Y el otro significa que ya lo cambiamos digamos que la vortioxetina es el cuadro azul, ¿ok? Entonces, la discontinuación simple es esto, ok, está tomando 40 de fluoxetina, 2 pastillas, quítelo y ponga, sí, quítelo de tajo y ponga vortioxetina, inícialo. Pero ¿cuál es el riesgo?
que a veces los antidepresivos, por ejemplo, pueden dar algo que se llama síndrome de descontinuación, que es un cuadro que incluye mareo, dolor de cabeza, fatiga, puede haber rebote de ansiedad, ¿de acuerdo? Principalmente, y cefalea, ¿ok? ¿Y con cuál? Con paroxetina, principalmente, cuando tenemos pacientes con paroxetinas, ¿de acuerdo? Entonces, de repente, si tenemos tal vez una dosis muy pequeñita, tal vez media pastilla de fluoxetina o algo, valdría la pena. Pero si tenemos una dosis alta, tal vez no tanto, ¿me explico? Luego, ahorita este es el más común y ahorita se los voy a mostrar, pero vamos a irnos con los otros, porque este es el que yo creo que es el que más utilizo y es el que yo creo que más mis colegas utilizan y ahora se los explico. Respuesta parcial, por ejemplo, si vemos que el antidepresivo, vamos a poner algo, 150 miligramos de venlafaxina, ¿qué les parece? Tenemos, y hay una respuesta parcial, es decir, que queremos mantener los síntomas positivos, es decir, como la respuesta, y entonces tenemos que bajar gradualmente el antidepresivo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, respuesta parcial. Iniciamos gradualmente la vortioxetina, podemos iniciarlo, por ejemplo, 5 miligramos por 3 días y luego una semana ya lo subimos a 10 miligramos. Y cuando lleguemos a 10 miligramos, entonces bajamos 3 días a 75 y ya después suspendemos la venlafaxina. Y ya solamente queda con lo que es venlafaxina, ¿me explico? Manteniendo los beneficios que le pudo haber dado la venlafaxina al paciente, ¿me explico? Luego, evitar efectos adversos, por ejemplo, con antidepresivos digamos, antiguos, por ejemplo. Por ejemplo, esa es una. Yo tengo aquí, digamos, amitriptilina, tengo imipramina, tengo, bueno, ya hay doxepina, cuando antes sabía que se llamaba Cinequan, ¿ok? Entonces, se baja gradualmente el antidepresivo, lo quitamos, por ejemplo, imipramina 50, bajamos a 25 3 días y luego lo suspendemos. Y al mismo tiempo, entonces, ya podemos iniciar lo que es la vortioxetina. Y el cambio es solapado o el cambio con lavado, ¿me explico? Con lavado significa que tenemos aquí un inhibidor de la monoaminoxidasa y algunos antidepresivos tricíclicos que ya no hay, como la clorimipramina, etc. Antes lo que se hacía era que teníamos que bajar el antidepresivo, teníamos que dejar un periodo de lavado de al menos, se decía, 2 semanas, y ya posteriormente iniciamos cualquier otro antidepresivo. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasaba era que como eran no eran nada selectivos con la serotonina, podía provocarse un síndrome serotoninérgico. Era eso. Pero ya no hay ese tipo de antidepresivos. Entonces, pues ya es muy poco común. Esta es la más común, ¿ok? Que se llama, le decimos switcheo, ¿ok? O bueno, o cambio gradual de antidepresivo. Es decir, por ejemplo, tenemos un antidepresivo, digamos, vamos a poner sertralina 100 miligramos. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos con 100 de sertralina, ¿no? Acá. ¿Qué hacemos? Bajamos, decimos, ok, bájelo a 50 por 3 días. Aquí está el tiempo, ¿no? Aquí está, 50 por 3 días. Pero al mismo tiempo de que inicie esos 3 días, va a iniciar la mitad de vortioxetina, por ejemplo, 5, ¿ok? Entonces estará con 50 y al mismo tiempo con 5 de vortioxetina. Entonces, pasan esos 3 días, entonces ya bajamos, suspendemos el antidepresivo y al mismo tiempo ya subimos a 10 miligramos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ya queda con el antidepresivo aprovechando los efectos con muy pocos. O sea, pueden tomarlos al mismo tiempo sin mayor problema, ¿ok? Y con eso le ganamos tiempo, ¿me explico? Porque muchas veces es esto. Algunas veces, por ejemplo, al hacer la descontinuación o hacer esto, porque a veces también hacemos pues perdemos el tiempo un poquito, ¿no? Porque el paciente no se está sintiendo bien. Entonces, eso es lo más común y eso es lo que podemos aprovechar el tiempo para prestar a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esto para acá porque si no funciona esto. Aquí la tenemos, bueno, básicamente, si quieren tomar una foto, es básicamente el cuadro, ¿ok? Es lo que yo les expliqué con un esquema, ¿ok? Y ya nada más es justamente para que se ilustren y lo puedan tener si lo quieren ahí como una consulta, ¿no? Por si tienen algún paciente con depresión, pero básicamente lo que les expliqué es eso. Entonces, bueno, ya como conclusión final, mis queridos colegas, pues bueno, la vortioxetina ha demostrado mayor eficacia y tolerabilidad que sus comparadores,
Sí hay estudios que han demostrado que en el aumento de embotamiento, que tiene embotamiento, les ha ayudado en motivación y placer, que eso es justamente lo que queremos, ¿ok? Más allá de que no esté triste el paciente. En caso de no mostrar una eficacia con 10 miligramos, que es la dosis estable, objetivo, mínima efectiva, se puede aumentar la dosis hasta 20 miligramos. Yo tengo pacientes con 20 miligramos de vortioxetina con buena respuesta. Y es el tratamiento que ha mostrado seguridad y eficacia. Y pues bueno, es un candidato de tratamiento firme en la ansiedad por su acción multimodal. Incluso se puede utilizar en gente que no, yo lo he mandado en gente que es su primer tratamiento antidepresivo y les ha ido muy bien. ¿No? O sea, no necesariamente tienen que ya estar saliendo de algunos otros tratamientos antidepresivos. ¿Va? Son las presentaciones. ¿Ok? Y pues ya casi terminamos. Perfecto. Y listo. Y pues bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que me quieran hacer, ¿eh? Muy amables. ¿Alguna pregunta? A ver, sí. Sí, perdón. Gracias. Sí, adelante. ¿Qué hacer cuando vemos un caso de depresión y no nos consultan? Si lo vemos, entonces le preguntamos, lo atendemos, le sugerimos, porque estamos viendo el cambio. Por ejemplo, veo compañeros que por este fenómeno, el cambio físico, emocional, sorprendente. Entonces, pero no me consultan. Y esa es la pregunta. Sí. ¿Qué hacer? Sí, Doc. Muy buena pregunta, gracias. La verdad es que a veces pasa que la gente, por ejemplo, nos dice, oye, es que mi papá tiene los mismos síntomas que mi hermano, o uno sabe como médico cuál es la depresión, pero no acude, ¿me explicó? No va. Y si dice, yo no voy a tomar nada, yo estoy bien, ¿me explicó? Pues no podemos hacer pues nada que no nos compele, ¿me explico? Es como, por ejemplo, no sé si alguna vez en su consulta seguramente algún paciente que consume alguna sustancia, tal vez pues, marihuana, cocaína, alguna sustancia que les haya tocado. Pues hay veces que, no, eso es mío, eso ni me lo toque, eso yo lo controlo, así dicen, ¿no? Y pues, ¿uno qué va a hacer? Necesitamos, como dicen, nosotros como proveedores de la salud, hacemos nuestra parte, damos el tratamiento, damos la consejería. La otra parte, que es lo que siempre hay que recordar a nuestros pacientes, como por ejemplo un paciente diabético. Nosotros le podemos dar el hipoglucemiante sin problema, ¿me explico? Pero si no hace las medidas de motivación, hace activación, ejercicio, dieta, todo lo que pues, la otra parte que le corresponde, digamos, pues el tratamiento difícilmente va a funcionar. Lo mismo, si el paciente no se quiere tratar, pues bueno, es su responsabilidad, porque nosotros también tenemos una responsabilidad con nuestra salud. Y pues ayudamos, te trato. ¿No quieres? Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí. Quiero que hacer. ¿Cuánto es el tiempo que uno se tiene que esperar para ver si el medicamento tiene su eficacia y si no, para cambiarlo? Excelente pregunta. Un antidepresivo debe de funcionar en un promedio de 2 a 4 semanas, más o menos. Funcionar, o sea, es ver el efecto, ¿ok? Si vemos que un paciente no a las 3 semanas, 2 semanas, ya nos tiene que andar diciendo, ¿sabe qué? Ya me siento mejor, ya estoy más tranquilo, ya estoy más contento, menos ansioso, duermo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si vemos que a las 3 semanas no, entonces hay que, pues es una señal de alarma. ¿Cuánto dicen los libros, digamos, los libros de psicofarmacología, que hay que esperar? Hasta 6 semanas, mes y medio, ¿ok? Si vemos que en mes y medio no, 2 opciones. Es que lo que hay que hacer es, si vemos que no funciona, hay que subir la dosis, ¿me explicó? Pero es que luego no es práctico, porque yo te puedo decir 6 semanas, ¿me explicó? Los 6 semanas es muchísimo tiempo. No puedes tener un paciente deprimido 6 semanas, pues se va a ir o, pues, no sé, va a empeorar. Yo diría que en la práctica, 3 semanas. Si vemos que en 3 semanas no, ya sube la dosis, mi querida doctora. O sea, si tienes, por ejemplo, sertralina 50 y no, ok, súbesela a 100 y espérate otras 3 semanas. Si ves que no, entonces hasta 150. Si ya ves que no,
La dosis tope es 200. Yo diría que por practicidad ya puedes cambiar el antidepresivo, ¿de acuerdo? Pero en teoría, lo que dicen los libros, 6 semanas. ¿Ah? Gracias. Aquí acá nos pantalla también la pregunta es, ¿este medicamento, el Isotifax, con referencia al QT, porque no todos los antidepresivos tienen finalmente... Sí, sí. Efectivamente, realmente no hay una evidencia, se han hecho estudios de que alargue el segmento QT. Por ejemplo, el escitalopram, sí han demostrado en algunos estudios que en cardiópatas pueden alargar el QT. El QT, ¿cuál es la implicación? Cuando se alarga el QT, puede provocar una arritmia que se llama torcido de puntos, o torsade de points, ¿no? En francés. Entonces, justamente, realmente no hay estudios, se han hecho estudios y no hay una implicación ahorita en alargamiento del QT. Entonces, obviamente porque les atañe, porque ven muchos pacientes cardiópatas, es una opción segura que pudiesen utilizar también, mi querido doctor. Tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, tenemos mucho el error. El paciente está deprimido, que te dice no tengo fuerza, no tengo ánimos, y lo que mete son multivitamínicos, en vez de tal vez aumentar el medicamento o agregar otro medicamento, ¿no? Bueno, esa es una parte. La otra sería, ¿qué otro medicamento final entonces agregaríamos que no fueran multivitamínicos para motivarlos? Por ejemplo, comentabas el metilfenidato, si en alguno o en todos finalmente podríamos dar a un agotamiento, no precisamente hacer el cambio de un antidepresivo, no sé. Sí, claro, por supuesto, y justamente eso que me está comentando, Doc, es tratar los síntomas residuales. ¿Me explicó? Porque yo le doy un antidepresivo al paciente, y me puede decir el paciente, gracias doctor, ya estoy mejor del ánimo, pero estoy cansado, sigo desmotivado, sigo con baja energía, con sueño, ya vi que duermo bien, pero aún así no tengo ganas, ¿me explico? Etcétera. Y es cuando das la vitamina. Luego el mismo paciente nos dice, deme una vitamina, seguramente le han dicho a algunos de sus pacientes, deme una vitamina, doctor, me siento muy bajo de energía. Y pues bueno, tal vez ahí, por ejemplo, si es la primera vez que vemos al paciente, tal vez valdría la pena preguntar, oye, ¿cómo está del ánimo? ¿Me explicó? Tal vez ya está deprimido. Pero en su caso, como dicen, si ya tiene el antidepresivo y si está más o menos ahí funcionando en el estado del ánimo, habría que agregar, yo diría, por ejemplo, tenemos varias opciones. Una opción aprobada como coadyuvante, como ayudante a la depresión, sería, por ejemplo, el modafinilo, que lo pueden de 200 miligramos, o el armodafinilo, ¿ok? Que lo pueden agregar en dosis de 200, puede ser empezar con la dosis de 100, y eso se llaman promotores de la vigilia. ¿Qué quiere decir? Quitan el sueño, ¿ok? Entonces, si tiene usted un paciente con baja motivación, le podría agregar eso como una opción al multivitamínico. Y otra opción que está aprobada también, aunque con menos estudios, sería una opción herbolaria, el ginkgo biloba, ¿ok? Ginkgo biloba, que puede ser desde 40 miligramos hasta 250 en una presentación que hay de todo el día. Mejora el estímulo cognitivo, mejora la energía también. Entonces, a veces el paciente dice, ya son muchas medicinas, ¿no? Y por eso piden vitaminas, porque como que no lo consideran como una medicina. Entonces puede usar esa opción herbolaria y pues funciona, tiene una cierta evidencia. Yo he utilizado cosas con ginkgo biloba, pero digamos que la opción principal sería un promotor de la vigilia, como por ejemplo, yo diría antes que el metilfenidato, que es una opción controlada, ¿me explico? Darle el no controlado, por ejemplo, el modafinilo. Yo creo que sería una muy buena opción. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿De nosotros? ¿Quién dijo yo? Doctor, Sí. ¿tiene interacciones con macrólidos y azálidos? No, realmente con antibióticos en los macrólidos no tiene interacción. Y justamente hablando de los macrólidos, como la eritromicina, justamente ahí a veces los macrólidos hay que utilizarlos a dosis solamente estrictamente lo que usted mande. Luego si se sube la dosis, los macrólidos pueden aumentar el ánimo, pueden provocar periodos de manía, justamente. Entonces, pero sí, puede administrarlo con los macrólidos, mi querido doctor. Y azálidos también. Ok, gracias, doctor. Gracias. A ver. Hola, buenos días. Hola. Bueno, hablando precisamente de personas que obviamente se pueden presentar en todas las edades, en la etapa que tengan ellos pues un deseo sexual bajo, probablemente por su situación de depresión,
Cuando usted medica, obviamente puede a lo mejor regularse o subir, o a lo mejor en el estado que de manera normal como la persona lo podría tener. Una cosa es el estímulo como tal y la otra es la erección como tal, porque muchos medicamentos llegan a tener disfunción eréctil. Entonces yo no sé este medicamento cómo puede ayudarme para poder también, porque esa es otra situación, ¿no? A lo mejor dicen, tengo ganas, pero pues no puedo, y eso también es un factor de riesgo para ya no acercarse a su pareja, en fin, claro. Efectivamente, muy buena pregunta. Los antidepresivos y SRS y de la adrenalina pueden llegar a provocar, hay una cosa que se llama respuesta sexual humana, que va desde la excitación, que va desde lo que es el deseo sexual, digamos, deseo sexual, excitación, erección y orgasmo. 4 fases, ¿de acuerdo? Muchas veces los antidepresivos provocan baja de libido, ¿me explicó? Ni siquiera tengo ganas de acercarme a mi pareja. O sea, estoy bien, me siento tranquilo, digamos, estoy contento, pero no me acerco a mi pareja y nada, ¿me explicó? O sí, tal vez sí tengo deseo sexual, quiero, pero efectivamente, erección, problemas. O retardo en la eyaculación, o en mujeres, baja de lubricación y dificultad para alcanzar el orgasmo, ¿me explicó? Que es parte de la respuesta sexual humana. ¿Por qué? Porque justamente, como comentaba en las gráficas, los ISRS inhabilitan las vías de la dopamina. La vía del placer tiene que ver también con la respuesta sexual. Este medicamento, el clorpromazina, no tiene implicaciones sexuales. De hecho, ya para la próxima les traeré la gráfica. No hay implicación sexual y es de las opciones seguras para utilizar, no toca la parte sexual. Al contrario, como aumenta la dopamina en las vías, pues puede estimular un poco esa parte, como el bupropión. ¿Cuál otro? El bupropión. Ese aumenta el deseo sexual. ¿De acuerdo? Sí, más que nada creo que la pregunta iba encaminada que si durante el tratamiento ya hay datos de disfunción eréctil, se puede utilizar sildenafil o algún otro. Sí, pues sí, se puede utilizar. Bueno, digo, sí pueden utilizarlo. Yo preferiría, digo, particularmente, antes en su práctica clínica, si llega un paciente con disfunción sexual, antes de dar el sildenafil, que sí, efectivamente, pues es como que algo que va directamente como al estímulo, mejor ver antes de si tiene deseo o no, ¿me explico? Porque el sildenafil a veces, y lo que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, así se llaman, pues es una solución, digamos, como al problema, ¿me explico? Al problema per se. Pero en la parte de, por ejemplo, si tiene bajo el ánimo, pues tal vez esa es la raíz, ¿me explico? Hay que tratarlo desde atrás. ¿Por qué tiene disfunción eréctil? ¿Algún problema psicológico? Volver a preguntar depresión, porque muchas veces, como les decía, el paciente no llega diciendo, hola doctor, tengo depresión, llega diciendo, oiga doctor, no puedo dormir, estoy cansado, no tengo deseo sexual, por ejemplo, con mi pareja. Entonces, hay que irnos para atrás. ¿Me explico? Con gusto.